Nunca imaginé que leer el periódico de Santiago esa mañana de octubre me haría descubrir que para mi yerno yo era la villana de una historia que él había inventado completamente. En primera plana del diario local, con mi foto de perfil de Facebook robada, el titular gritaba: «Suegra tóxica destruye matrimonio perfecto, según testimonio exclusivo». Las palabras de Rodrigo, el esposo de mi hija Carolina, me atravesaron como dagas. Lucy es manipuladora. Controló cada decisión de nuestra vida hasta que no pudimos más. Ella arruinó lo que teníamos. La humillación fue devastadora, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que toda la ciudad ahora me veía como el monstruo que había destruido la felicidad de mis propios nietos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Lucy, tengo 69 años, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me indignó a mí. Durante 42 años de matrimonio con Alberto construimos una vida digna. Después de trabajar décadas como costurera especializada en trajes, había logrado establecer mi propio negocio de costura con clientela fija. Mis dos hijos, José y Carolina, crecieron viendo cómo cada peso se ganaba con esfuerzo y dedicación. Cuando Alberto murió hace 5 años, pensé que al menos tenía el amor incondicional de mi familia. Carolina se había casado con Rodrigo 7 años atrás, y aunque siempre noté algo extraño en sus ojos cuando me miraba, jamás imaginé la profundidad de su resentimiento. El artículo del periódico describía años de supuesta interferencia materna, que yo nunca recordaba haber cometido. Según Rodrigo, yo había saboteado sus vacaciones, criticado sus decisiones parentales y manipulado emocionalmente a Carolina para mantenerla dependiente. La comunidad del barrio comenzó a murmurar cuando pasaba por la calle. Algunas clientas cancelaron sus pedidos. Vi cómo vecinos que me conocían desde hace décadas evitaban mi mirada en el mercado. Durante 3 días lloré en silencio, sintiéndome completamente destruida. Pero el 4.º día, mientras organizaba los papeles de Alberto, mis dedos tocaron algo que había olvidado por completo. Una pequeña grabadora digital que él usaba para grabar sus reuniones de trabajo, y ahí estaba, la voz de Rodrigo confesando algo que lo destruiría para siempre. En esos momentos posteriores a encontrar la grabadora, permanecí inmóvil frente al escritorio de Alberto durante casi 1 hora. La pequeña máquina plateada descansaba en mis palms como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes mientras presionaba el botón de reproducción con dedos temblorosos. La voz de Rodrigo emergió clara y nítida. «No, hermano, mi suegra no es el problema. Es perfecta, demasiado perfecta. Carolina la adora y eso me jode. Necesito que mi esposa dependa de mí, no de su mamá. Si logro convencer a todos de que la vieja es tóxica, tendré a Carolina completamente para mí. Es pura estrategia». Mis piernas cedieron y tuve que sentarme en la silla de Alberto. Durante 42 años de matrimonio, mi esposo había grabado absolutamente todo. Reuniones de trabajo, conversaciones telefónicas importantes, incluso charlas casuales cuando venían visitas. Era su manía, decía que los detalles importantes se olvidan con el tiempo. Seguí escuchando, hipnotizada por la crueldad en la voz de mi yerno. La madre de Carolina construyó ese negocio de costura desde la nada. Tiene una clientela que la adora, dinero guardado, respeto en el barrio. Mientras ella exista así, yo seré siempre el segundo plato. Pero si la transformo en la suegra manipuladora y tóxica, Carolina tendrá que elegir. Recordé entonces las sutilezas que había ignorado. Cómo Rodrigo siempre encontraba excusas para que Carolina no viniera sola a visitarme. Cómo interrumpía nuestras conversaciones telefónicas. Cómo sugería que mis consejos eran anticuados y dañinos para su matrimonio moderno. La grabación continuaba. El periodista del diario local me debe favores. Una entrevista bien contada, donde yo sea el yerno sufrido y ella la suegra controladora, y listo. La comunidad la va a repudiar. Carolina va a dudar de su propia madre. Apagué el dispositivo y sonreí por primera vez en días. Rodrigo había subestimado completamente a quien creía una simple costurera de barrio. Mientras sostenía la evidencia de su traición, comencé a recordar mi viejo teléfono donde tenía el número directo del periodista que había publicado sus mentiras. Pero no fue el contacto lo que más me dolió esa noche. Mientras guardaba el número en mi agenda,
Carolina llegó a casa con una expresión que no había visto nunca. Sus ojos, antes llenos de cariño cuando me miraba, ahora parecían distantes, casi fríos. Se sentó en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de conversaciones, pero esta vez algo había cambiado para siempre. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con voz temblorosa. Rodrigo me ayudó a recordar algunas cosas que tal vez yo había olvidado o no quería ver. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma mientras servía el té de manzanilla que tanto le gustaba desde niña. «¿Qué cosas, mi amor?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Rodrigo había estado trabajando en ella, llenando su cabeza con interpretaciones distorsionadas de momentos que yo recordaba con amor. «¿Te acuerdas cuando tenía 16 años y quería irme de intercambio a Estados Unidos?» «Bien», comenzó Carolina, removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. «Tú dijiste que no teníamos dinero, que era un capricho de niña rica. Pero ahora que lo pienso, siempre encontraste dinero para otras cosas. Para el negocio, para arreglar la casa, para tus telas importadas». Cada palabra era como una bofetada. Recordé perfectamente ese momento. Acababa de morir mi hermana y necesitaba cada peso para mantener el negocio a flote, además de ayudar a mis sobrinos huérfanos. Pero Rodrigo había pintado mi sacrificio como egoísmo. «Carolina, mi niña, en ese momento», intenté explicar, pero ella levantó la mano para silenciarme. «Y cuando me casé con Rodrigo, siempre tenías algo que criticar. Su trabajo, sus amigos, hasta la forma como trataba a los meseros en los restaurantes. Él dice que nunca lo aceptaste realmente, que siempre buscaste la manera de separarnos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza por herirme, sino de rabia por sentirse engañada durante años. Me quedé en silencio, recordando cada una de mis críticas. Rodrigo llegando borracho a las cenas familiares. Rodrigo hablando mal de sus compañeros de trabajo. Rodrigo tratando con desprecio a los empleados de los lugares a los que iban. Yo había visto las señales de alarma que una madre experimentada reconoce a kilómetros, pero ahora él había logrado que mi propia hija las interpretara como manipulación materna. «Tal vez tengas razón», le dije finalmente, sintiendo cómo se desplomaba todo el amor incondicional que había construido durante 42 años de dedicación absoluta. «Tal vez siempre he sido la mala de esta historia». Esas palabras se quedaron flotando en el aire de mi propia cocina, el espacio donde había alimentado a mi familia durante décadas. Después de que Carolina se fuera esa tarde, me quedé sentada frente a la mesa de madera que Alberto había hecho con sus propias manos, sintiendo cómo el silencio se volvía ensordecedor. Los días siguientes fueron una tortura lenta y calculada. Cada vez que salía a comprar al mercado, notaba las miradas esquivas, los susurros que se cortaban cuando me acercaba. Doña Carmen, mi vecina de 30 años, apenas me saludó con un gesto frío. «Buenos días, señora Lucy», me dijo sin mirarme a los ojos, cuando antes siempre parábamos a conversar sobre nuestros nietos, mi negocio de costura, que había construido cliente por cliente durante 2 décadas, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. La señora Morales canceló el encargo de los trajes para la boda de su hijo, alegando cambio de planes. Patricia Sandoval, que venía religiosamente cada mes para arreglar la ropa de su esposo, simplemente dejó de aparecer. En una semana perdí 5 clientas fijas, 500,000 pesos menos de ingresos que dependían únicamente de mi trabajo. El teléfono, que antes sonaba constantemente con pedidos, ahora permanecía mudo sobre la mesa del comedor. Cuando José finalmente me llamó desde Valparaíso, su voz sonaba incómoda, distante. «Mamá, ¿es verdad lo que dice Rodrigo? ¿Realmente fuiste tan difícil con Carolina?» Sus palabras me atravesaron como agujas. Mi propio hijo, el que había criado con tanto amor, dudaba de mí basándose en las mentiras de ese manipulador. «José», le dije con la voz quebrada, «¿tú realmente crees que yo podría...?» «No sé qué pensar, mamá. Rodrigo parece muy convencido y Carolina está destrozada. Dice que tú siempre la criticaste, que nunca la aceptaste». Colgué el teléfono sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Era como si 42 años de matrimonio dedicado, de sacrificios, de amor incondicional, se hubieran evaporado. Me convertí en una extraña en mi propio barrio, una villana en mi propia historia familiar. Esa noche, buscando consuelo en los recuerdos, abrí la caja de metal donde guardaba las fotografías de Alberto. Entre cartas amarillentas y recibos viejos, mis dedos temblorosos tocaron algo inesperado,
una pequeña grabadora digital que Alberto había usado para grabar mensajes cuando su memoria empezó a fallar. Presioné el botón de reproducción con dedos que apenas podían mantener el pulso. La voz de Alberto llenó la habitación, clara y familiar, como si estuviera sentado a mi lado en su sillón de cuero gastado. Mensaje del 15 de marzo, decía, para no olvidar la conversación de hoy. Mi corazón se aceleró. Esa fecha era apenas 3 meses antes de su muerte. Lucy está en el mercado, continuaba su voz grabada. Pero necesito dejar esto registrado. Rodrigo vino esta mañana, muy alterado. Me confesó algo que me tiene muy preocupado. Pausé la grabación. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el aparato. Alberto había registrado una conversación con mi yerno, una conversación de la que yo no sabía nada. Volví a presionar play. Me dijo que Carolina no sabe nada, pero que él está cansado de fingir que respeta a mi Lucy. Según él, ella es manipuladora, tóxica, que arruina todo lo que toca. La voz de mi esposo sonaba triste, decepcionada. Le pregunté por qué me decía esto a mí y ahí fue cuando se le soltó la lengua. Dijo que cuando yo no esté, él se va a encargar de que todos vean quién es ella realmente. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado el pecho. Rodrigo había estado planeando esto desde hace años. Desde antes de que Alberto muriera, ya estaba maquinando mi destrucción pública. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. No le creo una palabra, siguió Alberto en la grabación, pero me preocupa lo que pueda hacer después. Mi Lucy ha sido la mejor esposa, la mejor madre, la mejor suegra que ese ingrato podría haber pedido. Si algo me pasa, esta grabación es para que ella sepa la verdad. El silencio llenó la habitación cuando terminó la grabación. Me quedé ahí, sosteniendo esa pequeña máquina que contenía la prueba de la traición más calculada que había enfrentado en mis 69 años. Rodrigo no había actuado por impulso o dolor. Había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Por primera vez en días, algo que no era tristeza se movió dentro de mí. Una chispa diminuta, pero real. Aquella faísca que había sentido se transformó en algo más poderoso mientras observaba el pequeño grabador sobre mi mesa de costura. Durante 42 años de matrimonio, Alberto siempre decía que yo tenía ojo clínico para leer a las personas, que mi intuición era infalible. Lucy, tú ves lo que otros no ven, me repetía cada vez que mis sospechas se confirmaban. Ahora, por primera vez desde su muerte, sentí que esa habilidad regresaba a mí. Me levanté lentamente y caminé hacia mi armario. En el estante superior, detrás de las cajas con hilos y botones, guardaba una carpeta que no había tocado en meses. La saqué con cuidado y la abrí sobre la mesa. Allí estaban todos los recortes de periódico donde aparecía mi negocio de costura, las facturas de mis mejores clientes, los comprobantes de las transferencias bancarias que había recibido por años. Rodrigo no sabía que mi pequeño taller había generado más dinero del que él ganaba en su trabajo de oficina. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Al tercer timbre, una voz familiar respondió. Lucy, querida, ¿cómo estás? Vi el artículo y no podía creer. Elena, la interrumpí suavemente. Elena dirigía la Asociación de Comerciantes del Barrio desde hacía 15 años. Necesito pedirte un favor muy especial. Mientras le explicaba lo que necesitaba, sentí cómo cada palabra que pronunciaba me devolvía un pedazo de mí misma. No era solo la grabación lo que tenía, era toda una red de contactos, de favores acumulados, de respeto ganado durante décadas de trabajo honesto. Rodrigo había calculado mal. Pensó que estaba atacando a una anciana indefensa, pero no conocía la verdadera extensión de mi mundo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que ya no temblaban las manos. Por primera vez en días, sonreí. Rodrigo había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a una mujer que había construido su propia fortaleza en silencio. Desde la ventana de mi cocina, lo vi caminando hacia su auto. Se detuvo un momento y miró hacia mi casa con una expresión extraña, como si hubiera percibido algo diferente. ¿Qué harías si tu yerno te traicionara así? La mañana siguiente llegó con una claridad mental que no había sentido en días. Mientras preparaba mi café, recordé las palabras de mi amiga periodista, quien durante 40 años había trabajado en el diario más respetado de Santiago. Marcela siempre me había dicho que la verdad tenía una forma particular de salir a la superficie, y ahora entendía exactamente lo que quería decir. Tomé mi teléfono y marqué su número. Marcela, necesito verte.
Es urgente, le dije sin más preámbulos. Ella, con esa intuición que solo desarrollan quienes han vivido demasiado, respondió inmediatamente. Ven a mi casa en 1 hora, Lucy. Por tu tono, sé que esto es importante. Llegué a su hogar en Providencia con la grabadora digital escondida en mi bolso. Mis manos temblaron ligeramente cuando se la mostré, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo algo que puede cambiar todo lo que Rodrigo dijo sobre mí, le confesé. Marcela encendió su equipo de sonido profesional, ese mismo que había usado para tantas entrevistas durante su carrera. Cuando la voz arrogante de Rodrigo llenó la sala, admitiendo cómo había manipulado a Carolina y planeado destruir mi reputación para alejarnos definitivamente, vi cómo los ojos de Marcela se endurecían. Este hombre no solo te traicionó, Lucy. Se traicionó a sí mismo al grabarse diciendo estas barbaridades, murmuró mientras tomaba notas precisas. ¿Qué puedo hacer con esto? Le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Marcela sonrió con esa expresión que había visto tantas veces cuando descubría una historia poderosa. Mi amor, esto no es solo una grabación. Es la llave que abre todas las puertas que él creyó haber cerrado. Pero necesitamos ser estratégicas. Durante las siguientes 3 horas, analizamos cada palabra, cada pausa, cada momento donde Rodrigo se había incriminado. Marcela me explicó cómo funcionaba el mundo mediático, qué periodistas necesitaban escuchar esta verdad y cómo timing era fundamental para maximizar el impacto. La venganza fría es la más efectiva, me dijo mientras preparábamos el plan. Por primera vez desde que había leído ese maldito artículo, sentí que tenía control sobre mi destino. La mujer que había construido un negocio exitoso durante décadas, que había criado 2 hijos trabajando día y noche, esa mujer estaba regresando con toda su fuerza. Mientras caminaba de regreso a mi casa, comencé a conectar cada pieza del rompecabezas que destruiría la imagen perfecta que Rodrigo había construido. Al llegar a casa esa noche, cerré la puerta con suavidad y me quedé un momento en el silencio de mi hogar. La sensación de determinación que había crecido en mi pecho durante la caminata ahora se transformaba en algo más profundo, la necesidad de reconectar con la mujer que había sido antes de que las mentiras de Rodrigo intentaran redefinirme. Me dirigí a mi cuarto de costura, ese espacio sagrado donde había construido mi vida pieza por pieza. Encendí la lámpara junto a mi vieja máquina Singer del 87, esa compañera fiel que había cosido conmigo más de 30 años de sueños. El olor familiar a hilo y tela me envolvió como un abrazo materno. Con los dedos acaricié la superficie gastada de la máquina. Aquí había nacido mi independencia real, no la que Rodrigo describía como interferencia tóxica en sus declaraciones públicas. Cada puntada había sido un acto de resistencia silenciosa, cada cliente satisfecha, una pequeña victoria personal que nadie podía arrebatarme. Recordé las noches sin dormir cuando Carolina era pequeña y José apenas comenzaba la universidad. Alberto trabajaba turnos dobles en la construcción y yo cosía hasta las 3 de la madrugada para complementar los ingresos familiares. Vestidos de quinceañera, trajes de graduación, uniformes escolares. Mis manos habían vestido a medio Santiago sin que nadie supiera mi nombre, pero yo sí sabía. Sabía exactamente cuánto había invertido cada cliente. Cuánto tiempo había dedicado a cada dobladillo perfecto, cuánta paciencia había cultivado mientras escuchaba sus historias íntimas, mientras les tomaba medidas. Durante décadas fui confidente silenciosa de secretos, familiares que ningún periodista jamás publicaría. Abrí el cajón inferior de mi mesa de trabajo y saqué la pequeña libreta azul donde registraba cada pago desde 1995. 234,000 pesos en el primer año. 560,000 el segundo. Para el 2010 ya superaba el 1,000,000 anual. Rodrigo jamás sospechó que la suegra entrometida manejaba cifras, que él no alcanzaba ni con su trabajo de oficina. La luz de la verdad comenzó a brillar en mi mente con una claridad renovada. Mi determinación se había transformado en algo más sólido, un plan concreto que requería aliadas. Esa tarde, mientras revisaba por tercera vez la grabación de Rodrigo, recordé a Lucy Morales, la señora del almacén de la esquina. Había mencionado hace meses cómo su yerno también la había humillado públicamente, llamándola entrometida frente a toda la familia durante el cumpleaños de su nieta. Marqué su número con manos firmes. Lucy, habla Lucy Herrera. Necesito conversar contigo sobre algo importante. Su voz se quebró cuando le conté sobre el artículo. Ay, mi querida, yo sabía que algo raro pasaba,
Mi Roberto me dijo que Rodrigo anda comentando barbaridades sobre usted por todo el barrio. Presioné el botón de reproducción con dedos que apenas podían mantener el pulso. La voz de Alberto llenó la habitación, clara y familiar, como si estuviera sentado a mi lado en su sillón de cuero gastado. Mensaje del 15 de marzo, decía, para no olvidar la conversación de hoy. Mi corazón se aceleró. Esa fecha era apenas 3 meses antes de su muerte. Lucy está en el mercado. Continuaba su voz grabada. Pero necesito dejar esto registrado. Rodrigo vino esta mañana, muy alterado. Me confesó algo que me tiene muy preocupado. Pausé la grabación. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el aparato. Alberto había registrado una conversación con mi yerno, una conversación de la que yo no sabía nada. Volví a presionar play. Me dijo que Carolina no sabe nada, pero que él está cansado de fingir que respeta a mi Lucy. Según él, ella es manipuladora, tóxica, que arruina todo lo que toca. La voz de mi esposo sonaba triste, decepcionada. Le pregunté por qué me decía esto a mí y ahí fue cuando se le soltó la lengua. Dijo que cuando yo no esté, él se va a encargar de que todos vean quién es ella realmente. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado el pecho. Rodrigo había estado planeando esto desde hace años. Desde antes de que Alberto muriera, ya estaba maquinando mi destrucción pública. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. No le creo una palabra, siguió Alberto en la grabación, pero me preocupa lo que pueda hacer después. Mi Lucy ha sido la mejor esposa, la mejor madre, la mejor suegra que ese ingrato podría haber pedido. Si algo me pasa, esta grabación es para que ella sepa la verdad. El silencio llenó la habitación cuando terminó la grabación. Me quedé ahí, sosteniendo esa pequeña máquina que contenía la prueba de la traición más calculada que había enfrentado en mis 69 años. Rodrigo no había actuado por impulso o dolor. Había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Por primera vez en días, algo que no era tristeza se movió dentro de mí. Una chispa diminuta, pero real. Aquella faísca que había sentido se transformó en algo más poderoso mientras observaba el pequeño grabador sobre mi mesa de costura. Durante 42 años de matrimonio, Alberto siempre decía que yo tenía ojo clínico para leer a las personas, que mi intuición era infalible. Lucy, tú ves lo que otros no ven, me repetía cada vez que mis sospechas se confirmaban. Ahora, por primera vez desde su muerte, sentí que esa habilidad regresaba a mí. Me levanté lentamente y caminé hacia mi armario. En el estante superior, detrás de las cajas con hilos y botones, guardaba una carpeta que no había tocado en meses. La saqué con cuidado y la abrí sobre la mesa. Allí estaban todos los recortes de periódico donde aparecía mi negocio de costura, las facturas de mis mejores clientes, los comprobantes de las transferencias bancarias que había recibido por años. Rodrigo no sabía que mi pequeño taller había generado más dinero del que él ganaba en su trabajo de oficina. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Al tercer timbre, una voz familiar respondió: «Lucy, querida, ¿cómo estás?» Vi el artículo y no podía creer. Elena, la interrumpí suavemente. Elena dirigía la Asociación de Comerciantes del Barrio desde hacía 15 años. «Necesito pedirte un favor muy especial». Mientras le explicaba lo que necesitaba, sentí cómo cada palabra que pronunciaba me devolvía un pedazo de mí misma. No era solo la grabación lo que tenía, era toda una red de contactos, de favores acumulados, de respeto ganado durante décadas de trabajo honesto. Rodrigo había calculado mal. Pensó que estaba atacando a una anciana indefensa, pero no conocía la verdadera extensión de mi mundo. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que ya no temblaban las manos. Por primera vez en días, sonreí. Rodrigo había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a una mujer que había construido su propia fortaleza en silencio. Desde la ventana de mi cocina, lo vi caminando hacia su auto. Se detuvo un momento y miró hacia mi casa con una expresión extraña, como si hubiera percibido algo diferente. ¿Qué harías si tu yerno te traicionara así? La mañana siguiente llegó con una claridad mental que no había sentido en días. Mientras preparaba mi café, recordé las palabras de mi amiga periodista, quien durante 40 años había trabajado en el diario más respetado de Santiago. Marcela siempre me había dicho que la verdad tenía una forma particular de salir a la superficie, y ahora entendía exactamente lo que quería decir. Tomé mi teléfono y marqué su número. «Marcela, necesito verte». «Es urgente», le dije sin más preámbulos.
Ella, con esa intuición que solo desarrollan quienes han vivido demasiado, respondió inmediatamente. Ven a mi casa en 1 hora, Lucy. Por tu tono, sé que esto es importante. Llegué a su hogar en Providencia con la grabadora digital escondida en mi bolso. Mis manos temblaron ligeramente cuando se la mostré, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo algo que puede cambiar todo lo que Rodrigo dijo sobre mí, le confesé. Marcela encendió su equipo de sonido profesional, ese mismo que había usado para tantas entrevistas durante su carrera. Cuando la voz arrogante de Rodrigo llenó la sala, admitiendo cómo había manipulado a Carolina y planeado destruir mi reputación para alejarnos definitivamente, vi cómo los ojos de Marcela se endurecían. Este hombre no solo te traicionó, Lucy. Se traicionó a sí mismo al grabarse diciendo estas barbaridades, murmuró mientras tomaba notas precisas. ¿Qué puedo hacer con esto?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Marcela sonrió con esa expresión que había visto tantas veces cuando descubría una historia poderosa. Mi amor, esto no es solo una grabación. Es la llave que abre todas las puertas que él creyó haber cerrado. Pero necesitamos ser estratégicas. Durante las siguientes 3 horas, analizamos cada palabra, cada pausa, cada momento donde Rodrigo se había incriminado. Marcela me explicó cómo funcionaba el mundo mediático, qué periodistas necesitaban escuchar esta verdad y cómo timing era fundamental para maximizar el impacto. La venganza fría es la más efectiva, me dijo mientras preparábamos el plan. Por primera vez desde que había leído ese maldito artículo, sentí que tenía control sobre mi destino. La mujer que había construido un negocio exitoso durante décadas, que había criado 2 hijos trabajando día y noche, esa mujer estaba regresando con toda su fuerza. Mientras caminaba de regreso a mi casa, comencé a conectar cada pieza del rompecabezas que destruiría la imagen perfecta que Rodrigo había construido. Al llegar a casa esa noche, cerré la puerta con suavidad y me quedé un momento en el silencio de mi hogar. La sensación de determinación que había crecido en mi pecho durante la caminata ahora se transformaba en algo más profundo, la necesidad de reconectar con la mujer que había sido antes de que las mentiras de Rodrigo intentaran redefinirme. Me dirigí a mi cuarto de costura, ese espacio sagrado donde había construido mi vida pieza por pieza. Encendí la lámpara junto a mi vieja máquina Singer del 87, esa compañera fiel que había cosido conmigo más de 30 años de sueños. El olor familiar a hilo y tela me envolvió como un abrazo materno. Con los dedos acaricié la superficie gastada de la máquina. Aquí había nacido mi independencia real, no la que Rodrigo describía como interferencia tóxica en sus declaraciones públicas. Cada puntada había sido un acto de resistencia silenciosa, cada cliente satisfecha, una pequeña victoria personal que nadie podía arrebatarme. Recordé las noches sin dormir cuando Carolina era pequeña y José apenas comenzaba la universidad. Alberto trabajaba turnos dobles en la construcción y yo cosía hasta las 3 de la madrugada para complementar los ingresos familiares. Vestidos de quinceañera, trajes de graduación, uniformes escolares. Mis manos habían vestido a medio Santiago sin que nadie supiera mi nombre, pero yo sí sabía. Sabía exactamente cuánto había invertido cada cliente, cuánto tiempo había dedicado a cada dobladillo perfecto, cuánta paciencia había cultivado mientras escuchaba sus historias íntimas, mientras les tomaba medidas. Durante décadas fui confidente silenciosa de secretos, familiares que ningún periodista jamás publicaría. Abrí el cajón inferior de mi mesa de trabajo y saqué la pequeña libreta azul donde registraba cada pago desde 1995. 34,000 pesos en el primer año, 560,000 el segundo. Para el 2010 ya superaba el 1,000,000 anual. Rodrigo jamás sospechó que la suegra entrometida manejaba cifras que él no alcanzaba ni con su trabajo de oficina. La luz de la verdad comenzó a brillar en mi mente con una claridad renovada. Mi determinación se había transformado en algo más sólido, un plan concreto que requería aliadas. Esa tarde, mientras revisaba por tercera vez la grabación de Rodrigo, recordé a Lucy Morales, la señora del almacén de la esquina. Había mencionado hace meses cómo su yerno también la había humillado públicamente, llamándola entrometida frente a toda la familia durante el cumpleaños de su nieta. Marqué su número con manos firmes. Lucy, habla Lucy Herrera. Necesito conversar contigo sobre algo importante. Su voz se quebró cuando le conté sobre el artículo. Ay, mi querida, yo sabía que algo raro pasaba. Mi Roberto me dijo que Rodrigo anda comentando barbaridades sobre usted por todo el barrio.
Nos juntamos esa misma tarde en mi cocina, junto a Carmen, mi vecina de hace 20 años, y a doña Lucía, quien había trabajado conmigo en el taller de costura durante una década. Mientras servía té y galletas caseras, les mostré la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ese desgraciado me dijo exactamente lo mismo sobre mi difunta suegra, murmuró Carmen, apretando su taza con fuerza. Que era tóxica, que arruinaba su matrimonio. Y yo le creí como una tonta. Doña Lucía se incorporó en su silla. A mí me convenció de que ustedes hablaban mal de él. Dijo que usted, Lucy, lo criticaba por no darle suficiente dinero a Carolina. La indignación le temblaba en la voz. Comprendí entonces la magnitud de su manipulación. Rodrigo había tejido una red de mentiras que nos tenía enfrentadas entre nosotras, debilitando los vínculos que habíamos construido durante décadas. Pero ahora, sentadas alrededor de mi mesa familiar, esas mentiras se desmoronaban como castillos de naipes. Tenemos que hacer algo, declaré, sintiendo cómo la solidaridad llenaba mi sala. Él nos subestimó. Piensa que somos viejas chismosas sin poder. Me levanté, caminé hacia mi costurero y saqué mi agenda telefónica, repleta de contactos acumulados durante 40 años de trabajo. Pero juntas somos una fuerza que no calculó. Esa red de mujeres se había convertido en mi arma más poderosa. Miré fijamente la agenda entre mis manos, sintiendo el peso de 40 años de relaciones construidas con paciencia y dedicación. Cada nombre en esas páginas representaba una historia compartida, un traje confeccionado con amor, una confianza ganada puntada a puntada. Rodrigo había subestimado completamente el poder silencioso que una mujer como yo puede acumular a lo largo de una vida entera. Empezaremos por María Elena, dije, señalando el primer nombre de mi lista. Ella es secretaria en el periódico El Diario del Norte desde hace 20 años. Le cosí el vestido de novia de su hija hace 3 años, y desde entonces me trae toda su ropa de trabajo. Mi amiga asintió, comprendiendo inmediatamente la estrategia. Ella puede conseguirnos el contacto directo del periodista que escribió ese artículo difamatorio. Me levanté y caminé hacia mi máquina de coser Singer, donde guardaba mis documentos más importantes. De un compartimiento secreto que había instalado años atrás, saqué una pequeña grabadora digital y varios papeles cuidadosamente organizados. También está Patricia Morales, la directora de la radio local. Durante 15 años le he arreglado toda su ropa elegante. Y no olvidemos a Carmen, que trabaja en el canal de televisión regional. ¿Realmente tienes contactos en todos esos medios?, preguntó mi amiga, con una mezcla de asombro y admiración. Sonreí con una seguridad que no había sentido en años. Querida, cuando pasas décadas vistiendo a las mujeres más influyentes de Santiago, inevitablemente te conviertes en su confidente. Ellas me han contado sus secretos mientras les ajustaba los dobladillos. Me han pedido consejo mientras se probaban vestidos para ocasiones importantes. Soy parte de sus vidas de una manera que Rodrigo jamás podría imaginar. Tomé mi teléfono y marqué el primer número. María Elena, soy Lucy la costurera. ¿Tienes un momento para hablar? Necesito un favor muy especial. Mi voz sonaba firme, decidida, completamente diferente a la mujer quebrada que había leído ese artículo hace apenas una semana. Después de una breve conversación, colgué con una sonrisa satisfecha. Mañana a las 3 de la tarde tengo una cita con el periodista. María Elena le dijo que tengo información exclusiva sobre el caso que publicó. Me volví hacia mi amiga, sintiendo cómo la energía de la justicia fluía por mis venas. Rodrigo cometió el error de creer que una mujer mayor es invisible e inofensiva. Está a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Al día siguiente, me senté en la mesa de la cocina con mi libreta de teléfonos gastada por los años. Cada nombre que marcaba era una aliada potencial. Cada conversación una pieza más del rompecabezas que estaba armando. ¿María Eugenia? Soy Lucy. Necesito contarte algo importante y pedirte un favor. La periodista del diario local, quien había sido mi clienta durante años cuando confeccionaba trajes para eventos especiales, escuchó mi historia con la atención profesional que la había hecho respetada en la comunidad. Lucy, esto es exactamente lo que necesitamos para mostrar cómo algunos hombres manipulan a los medios, me dijo con voz firme. ¿Tienes la grabación original? Cuando le confirmé que sí, que tenía tanto el archivo digital como una copia guardada en lugar seguro, pude sentir su emoción a través del teléfono.
María Eugenia había estado buscando una historia que expusiera este tipo de comportamientos, y mi caso le daba la oportunidad perfecta. Organizamos una reunión discreta en mi casa para esa tarde. Invité también a 3 amigas del barrio que habían presenciado cómo Rodrigo me había tratado en público, mujeres que conocían mi verdadero carácter y que habían quedado impactadas con el artículo difamatorio. Cuando llegaron, sirvió café en las tazas de porcelana que Alberto me había regalado para nuestro 20º aniversario, las mejores que tenía. Este plan debe ejecutarse con precisión, explicó María Eugenia mientras revisaba sus notas. Publicaremos un artículo de investigación donde tu testimonio sea el centro, respaldado por la grabación y por testimonios de personas que te conocen realmente. Mis amigas asintieron con determinación. Todas habían vivido situaciones similares con familiares que las habían subestimado. Decidimos que el artículo saldría el domingo siguiente, día de mayor circulación del periódico. Cada detalle fue planeado, desde cómo presentar la grabación hasta qué fotografía mía usar. Una donde me viera fuerte y digna, no como la víctima que Rodrigo había intentado pintar. La habitación se llenó de una energía que no había sentido en meses. Éramos mujeres maduras, experimentadas, y sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Cuando mis amigas se fueron esa noche, me quedé mirando el teléfono donde estaba guardada la grabación. En menos de una semana, todo Santiago conocería la verdadera cara de Rodrigo. Dale like si crees que es hora de que pague. A las 7 de la mañana del martes, me encontré frente al espejo del baño, observando a la mujer que durante tanto tiempo había sido silenciada. Hoy sería diferente. La periodista del diario, María José Herrera, había accedido a reunirse conmigo en mi casa a las 10. En mi bolso descansaba la grabadora digital, esa pequeña caja plateada que cambiaría todo para siempre. Preparé café para 2 personas, usando las tazas de porcelana que Alberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cada detalle importaba. Quería que esta mujer entendiera quién era yo realmente, no la caricatura que Rodrigo había pintado. Mientras esperaba, revisé una vez más la grabación. Su voz arrogante llenó la cocina. La vieja es tan ingenua. Jamás se enterará de lo que realmente pienso de ella. Cuando María José llegó, noté inmediatamente su expresión curiosa pero cautelosa. Era una mujer de unos 40 años, con libreta en mano y esa mirada penetrante de quien ha escuchado muchas historias. Le serví café y tomé asiento frente a ella en la mesa de la cocina. Señora Lucy, comenzó. Leí el artículo que publicamos sobre usted. Debo admitir que su llamada me sorprendió. ¿Qué quiere contarme? Sin prisa, coloqué la grabadora sobre la mesa. Quiero que escuche la verdadera voz de mi yerno, la que nunca mostró en su entrevista con ustedes. Presioné play y observé cómo el rostro de la periodista cambiaba gradualmente. Sus ojos se abrieron cuando escuchó a Rodrigo confesar cómo había manipulado las situaciones para hacerme ver como una suegra entrometida. Esto es completamente diferente, murmuró María José, tomando notas rápidamente. Le conté entonces mi versión de los hechos, cada palabra elegida cuidadosamente. 42 años cuidando mi hogar, construyendo mi negocio de costura, criando a mis hijos con valores sólidos. La grabación era solo la punta del iceberg de lo que Rodrigo realmente pensaba de nuestra familia. 2 horas después, cuando la periodista se marchó, supe que el primer movimiento había sido ejecutado perfectamente. Al día siguiente, toda la ciudad conocería la verdad sobre Rodrigo, y él tendría que enfrentar las consecuencias de sus mentiras. A las 7 de la mañana, cuando bajé a recoger el periódico de mi portón, ya podía sentir que algo había cambiado en el aire. Los vecinos de enfrente, que habitualmente apenas saludaban, se asomaron por sus ventanas con miradas curiosas. María José había cumplido su palabra. La historia estaba en primera plana del diario local. Y Santiago despertaba conociendo la verdad sobre Rodrigo. No había terminado de leer el titular cuando escuché los pasos acelerados sobre la acera. Rodrigo venía caminando desde su auto, estacionado a media cuadra, con el rostro desencajado y el periódico arrugado en su puño. Sus ojos inyectados en sangre me decían que no había dormido nada, y la corbata mal anudada delataba su desesperación. «Lucy», gritó desde la verja, sin importarle que los vecinos comenzaran a asomarse por sus puertas. «Tenemos que hablar ahora mismo». Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la fuerza que había construido durante estos meses se consolidaba en mis piernas. Ya no era la mujer destrozada que había leído su primera calumnia. Era alguien completamente diferente.
Buenos días, Rodrigo, le dije con una calma que lo desconcertó. Veo que ya leíste las noticias. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz se quebró de una manera que jamás había escuchado. Esa grabación es de hace años. Yo estaba borracho, confundido. Igual que yo estaba confundida cuando dijiste al periodista que había arruinado el matrimonio perfecto de Carolina. Respondí, abriendo la verja pero manteniéndome firme en mi territorio. Los vecinos de ambos lados de la calle ahora estaban en sus jardines, fingiendo regar plantas o barrer hojas. Don Raúl, el jubilado de la casa de al lado, se acercó a la cerca que separaba nuestros patios. «Doña Lucy, ¿está todo bien?», preguntó, pero su mirada estaba fija en Rodrigo. «Todo está perfectamente bien, don Raúl», respondí sin apartar los ojos de mi yerno. «Solo estamos aclarando algunos malentendidos». Rodrigo se pasó las manos por el cabello, completamente derrotado. «Lucy, por favor. Mi jefe ya me llamó. Los clientes del bufete están cancelando citas. Mi reputación está destruida». «¿Tu reputación?». La risa que salió de mi garganta sonó más fuerte de lo que esperaba. «Rodrigo, tú destruiste la mía primero. La diferencia es que la tuya se basaba en mentiras y la mía en 42 años de matrimonio honesto y trabajo digno». En ese momento, Carolina apareció desde la esquina, corriendo con los ojos llenos de lágrimas. El momento de la verdad definitiva había llegado y toda la cuadra sería testigo de él. Carolina llegó hasta donde estábamos, jadeando, con el rostro descompuesto. Sus ojos iban de Rodrigo a mí, buscando entender qué estaba pasando. Los vecinos se habían acercado formando un semicírculo, algunos susurrando entre ellos, otros simplemente observando con esa mezcla de curiosidad y compasión que solo surge cuando la verdad está a punto de explotar. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», y preguntó Carolina con voz temblorosa. «Me llamaron diciendo que había problemas». Rodrigo intentó tomar control de la situación, acercándose a ella con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Amor, ¿es solo tu mamá haciendo drama otra vez? Ya sabes cómo se pone cuando...». «No», lo interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Esta vez no vas a manipular la situación, Rodrigo. Esta vez todos van a escuchar la verdad». Saqué mi teléfono y sin más preámbulos reproduje la grabación. La voz de Rodrigo llenó el silencio de la tarde. «Esa vieja estúpida nunca se va a dar cuenta. Carolina es tan ingenua que cree todo lo que le digo. Le han estado metiendo ideas en la cabeza sobre su mamá desde hace años. Es la estrategia perfecta. Mientras ella me ve como el esposo perfecto, puedo controlar toda la situación familiar». El color se desvaneció del rostro de Carolina. Los vecinos intercambiaron miradas de shock y repudio. Doña Mercedes, que siempre había sido discreta, murmuró un «Dios mío» que se escuchó claramente en el silencio tenso. La grabación continuó. Lo mejor es que Lucy nunca va a poder defenderse. ¿Quién le va a creer a una vieja sobre su yerno exitoso? He construido mi reputación perfectamente. Ella puede llorar todo lo que quiera en su casita. Esto no puede ser real», susurró Carolina, pero su voz ya no tenía convicción. Sus ojos reflejaban el doloroso reconocimiento de patrones que ahora cobraban sentido. Los murmullos de indignación crecieron entre los vecinos. Don Raúl, que había leído el artículo del periódico, negó con la cabeza. «Y nosotros que llegamos a creer esas mentiras», dijo en voz alta. Rodrigo retrocedió un paso, su máscara de perfección finalmente desplomándose ante la evidencia irrefutable. La tormenta que había desatado con sus mentiras estaba a punto de volverse contra él con una fuerza devastadora. Los días siguientes fueron como observar una avalancha en cámara lenta. Rodrigo, que antes caminaba por las calles de Santiago con la confianza del hombre respetado, ahora avanzaba con la mirada fija en el pavimento, intentando ignorar los murmullos que lo seguían como sombras. Desde la ventana de mi taller de costura, lo vi pasar frente a la panadería de doña Carmen. Ella, que siempre lo saludaba con una sonrisa maternal, esta vez giró la cabeza hacia el mostrador de pan, fingiendo ocuparse de algo urgente. ¿Viste lo que salió en el periódico sobre Rodrigo? Escuché que le preguntaba a su empleada cuando él ya había doblado la esquina. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y la pobre Lucy que tanto sufrió por culpa de él. En el almacén de la esquina, donde Rodrigo compraba cigarrillos todas las mañanas, don Manuel le entregó el paquete sin el intercambio de palabras amables de siempre. Nada de «¿cómo está la familia?», o «salúdeme a Carolina». Solo el precio exacto y una mirada que decía más que 1000 palabras.
La comunidad que una vez lo había elevado como ejemplo de buen yerno, ahora lo trataba como lo que realmente era, un manipulador expuesto. Observé desde mi ventana cómo se desarrollaba esta justicia silenciosa, más efectiva que cualquier sentencia judicial. Las señoras que se reunían en la plaza para bordar, las mismas que antes lo saludaban con respeto, ahora bajaban la voz cuando él pasaba cerca, pero lo suficientemente alto para que él sintiera el peso de sus palabras. Pobre Lucy. Todo lo que tuvo que aguantar en silencio. En la farmacia donde trabajaba como vendedor, noté que los clientes comenzaron a preferir ser atendidos por otros empleados. Las ventas de su sector bajaron notoriamente, y el gerente, don Roberto, ya no lo incluía en las reuniones importantes. La grabación había circulado como pólvora, y cada confesión suya sobre cómo había manipulado la situación familiar resonaba en los oídos de quienes antes lo respetaban. Carolina intentó defenderlo al principio, pero incluso ella comenzó a ver las grietas en su matrimonio que antes había ignorado. Las lágrimas que durante años había derramado en privado, culpándose por no poder satisfacer a su esposo, ahora cobraban sentido. Rodrigo había estado jugando con su mente tanto como con la mía, creando conflictos donde no lo sabía para mantener el control. La caída de Rodrigo simbolizaba un nuevo comienzo para mí, pero más que eso, representaba la restauración de una verdad que había sido enterrada bajo montañas de mentiras. La tranquilidad que siguió a la caída de Rodrigo me envolvió como un manto tibio después de años de frío. Durante 48 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Eran voces que no escuchaba hace meses, incluso años. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta con una torta de naranja aún caliente. Lucy, siempre supe que eras una mujer de carácter, me dijo, y en sus ojos vi algo que había perdido, respeto genuino. Carolina llegó el jueves por la tarde. No venía con la prepotencia de antes, sino con los hombros caídos y lágrimas que llevaba conteniendo demasiado tiempo. «Mamá», susurró desde la entrada, «perdóname». No era solo una disculpa por creer las mentiras de Rodrigo. Era el reconocimiento de años de distancia, de desprecio disfrazado de modernidad, de haberme tratado como un mueble viejo en mi propia casa. La abracé porque era mi hija, pero también porque entendí que ella también había sido víctima de la manipulación. Durante 3 horas, sentadas en mi mesa de comedor, reconstruimos nuestra relación palabra por palabra. Me contó cómo Rodrigo la había convencido gradualmente de que yo era el problema, cómo había usado su amor de esposa para crear una distancia que nunca debió existir. Él me decía que tú nos envidiabas la felicidad, confesó Carolina, que querías controlar nuestro matrimonio porque no soportabas vernos unidos. Cada revelación confirmaba lo que ya sabía. Rodrigo había sido un arquitecto del dolor, construyendo muros entre madre e hija con la precisión de quien conoce exactamente dónde duele. El periódico local publicó una retractación completa. El periodista, avergonzado por haber sido usado como herramienta de venganza, escribió un artículo titulado «Cuando las apariencias engañan, el caso de una calumnia desenmascarada». No mencionó nombres, pero toda la ciudad entendió. Mi reputación no solo quedó limpia, quedó blindada. José me llamó desde Valparaíso. «Mamá, siempre confié en ti», me dijo, «pero ahora entiendo por qué a veces parecías triste cuando hablábamos de Carolina». Mi hijo mayor tenía esa intuición que heredó de Alberto. Sabía leer entre líneas, pero respetaba demasiado los vínculos familiares como para interferir. Si esta historia te recordó tu propia fuerza interior, esa que a veces olvidas que tienes hasta que la vida te obliga a usarla. Al día siguiente de que mi historia saliera en cada conversación del barrio, algo extraordinario comenzó a suceder. Caminando hacia el mercado por la misma acera de siempre, noté que las miradas habían cambiado. Doña Mercedes, que por semanas me había observado con esa mezcla de lástima y curiosidad que tanto detestaba, ahora me sonreía con algo parecido al respeto. «Buenos días, Lucy», me dijo con una reverencia que no había escuchado en meses. «Qué valiente lo que hizo usted». En la panadería, mientras esperaba mi turno, escuché susurros diferentes. Ya no eran sobre la suegra tóxica que arruinó el matrimonio perfecto, sino sobre la señora que le plantó cara al sinvergüenza de su yerno. La panadera, una mujer de mi edad que siempre me había atendido con cortesía mecánica, se inclinó sobre el mostrador. «Señora Lucy, muchas de nosotras deberíamos aprender de usted.
Mi cuñada me tiene hasta el moño con sus comentarios, pero nunca he sabido cómo pararle los pies. El verdadero cambio lo sentí en el centro de costura donde llevo mis arreglos. Las mujeres que allí se reúnen, esas que habían estado comentando el artículo original con tanto veneno, ahora me rodearon como si fuera una especie de oráculo. ¿Cómo supo que tenía que guardar esa grabación?, me preguntó una de ellas. ¿Cuándo se dio cuenta de que su yerno no era lo que aparentaba? Sus preguntas llevaban hambre de respuestas, como si mi experiencia pudiera iluminar sus propias batallas familiares. Esa tarde, mientras regresaba a casa con mi bolsa del mercado más llena que en semanas, varios comerciantes habían insistido en regalarme pequeños extras, me di cuenta de que había recuperado algo más valioso que mi reputación. Había recuperado mi lugar en el mundo. El respeto que ahora veía en los ojos de mi comunidad no era solo por haber derrotado a Rodrigo, sino por haberlo hecho con la dignidad intacta. Por primera vez en meses, cuando abrí la puerta de mi casa, no sentí el peso de la soledad defensiva. Sabía que mañana, cuando saliera nuevamente a la calle, caminaría como la mujer que siempre había sido, alguien digna de respeto y admiración. Los días siguientes trajeron cambios que podía sentir en cada rincón de mi hogar. Carolina llegó, un miércoles por la tarde, sin el paso apresurado de siempre, sin esa mirada esquiva que había caracterizado nuestros encuentros durante meses. Se sentó en la mesa de la cocina donde tantas conversaciones habían muerto antes de nacer. «Mamá», me dijo, removiendo el café que le había servido, «necesito pedirte disculpas por cosas que ni siquiera sabía que estaba haciendo mal». Sus palabras me llegaron como un alivio que había estado esperando sin saberlo. Por primera vez en años, mi hija me miraba realmente, no como a un obstáculo en su matrimonio perfecto, sino como a una mujer que había construido una vida con sus propias manos. Nunca me había detenido a pensar en todo lo que construiste. Sola después de que papá murió, continuó, y su voz se quebró levemente. Rodrigo siempre decía que tus opiniones no importaban porque eras de otra generación, pero ahora veo que mientras él hablaba, tú actuabas. Establecí mis nuevas reglas con la firmeza que había aprendido a usar en los negocios. Rodrigo ya no podía llegar a mi casa sin avisar, ya no podía usar mis herramientas sin permiso y definitivamente ya no podía hablar por encima de mí en mi propia mesa. Cuando intentó protestar la primera vez, simplemente le recordé que toda la comunidad conocía ahora su verdadero carácter. Las cosas han cambiado, Rodrigo, le dije mientras lavaba los platos del almuerzo dominical. En esta casa se respeta a quien la mantiene. Carolina comenzó a visitarme sola algunas tardes. Me preguntaba sobre el negocio, sobre cómo había logrado construir una clientela tan sólida, sobre las decisiones que había tomado cuando su padre enfermó. Descubrí que mi hija tenía una inteligencia que había estado dormida, esperando el momento correcto para despertar. «Quiero aprender a ser independiente como tú», me confesó un día, mientras yo ajustaba un vestido en mi taller. «No quiero que nadie más pueda hablar por mí nunca». La dinámica familiar se reconfiguró completamente. José, que había presenciado todo desde la distancia, comenzó a llamar más seguido, preguntando por mi bienestar con una preocupación genuina que no había mostrado en años. Incluso trajo a sus hijos una tarde, permitiendo que conocieran realmente a su abuela, no la versión distorsionada que habían escuchado. El cambio más profundo lo sentía en mí misma. Ya no me disculpaba por ocupar espacio en mi propia casa, por expresar opiniones que habían sido forjadas en décadas de experiencia. Mi hogar se había transformado en un territorio donde la honestidad no era opcional y el respeto no se negociaba. Mientras observaba a mi familia adaptarse a estas nuevas dinámicas, comprendí que habíamos cruzado un punto sin retorno. Las nuevas dinámicas prometen destinos diferentes para todos. Ahora podía ver claramente cómo cada uno de nosotros habíamos encontrado nuestro lugar después de la tormenta que había sacudido nuestra familia. Los destinos se habían dibujado con precisión matemática, como si el universo hubiera decidido que cada acción tendría su consecuencia exacta. Rodrigo vivía ahora en un departamento pequeño en el sector norte de Santiago, lejos de la casa que había compartido con Carolina. Lo había visto una vez en el supermercado, evitando mi mirada como si fuera transparente. Su trabajo en la empresa de seguros había terminado abruptamente después de que varios clientes cancelaran sus pólizas al conocer su verdadera naturaleza.
La grabación no solo había revelado sus mentiras sobre mí, sino también sus comentarios despectivos sobre otros familiares y clientes. Ahora trabajaba vendiendo repuestos de automóviles en un local pequeño, ganando menos de la mitad de lo que percibía antes. Los vecinos, que antes lo saludaban con admiración, ahora cruzaban la calle cuando lo veían llegar. Su reputación de yerno ejemplar se había desvanecido como el humo, reemplazada por susurros y miradas de desdén. Había intentado contactar con Carolina varias veces, pero ella había cambiado de número telefónico y bloqueado todas sus redes sociales. Carolina, por su parte, había comenzado un proceso de sanación que me llenaba de orgullo maternal. Después del shock inicial de descubrir las verdaderas intenciones de su esposo, se había mudado temporalmente a mi casa con los niños. Las primeras semanas fueron difíciles. Lloraba en silencio por las noches, sintiéndose culpable por haber dudado de mí durante tanto tiempo. Pero mi hija tenía la misma fortaleza que había heredado de nuestra familia. Poco a poco comenzó a recordar situaciones donde Rodrigo había manipulado sus percepciones, momentos donde él había plantado dudas sobre mis intenciones. ¿Cómo? No me di cuenta antes, mamá, me había preguntado una tarde mientras cosíamos juntas en mi taller. Ahora Carolina trabajaba como contadora en una empresa mediana del centro de Santiago. Había alquilado un departamento amplio donde los niños tenían sus propios cuartos, y más importante aún, había recuperado esa sonrisa genuina que Rodrigo había ido apagando gradualmente. Los domingos volvían a ser como antes. Almorzábamos juntos, los nietos jugaban en mi patio y las conversaciones fluían sin tensiones ocultas. José, mi hijo mayor, había sido testigo silencioso de toda esta transformación. Él siempre había desconfiado de Rodrigo, pero había mantenido la paz familiar evitando confrontaciones directas. Ahora se sentía liberado de esa carga y nuestra relación se había fortalecido. Me visitaba más frecuentemente y había comenzado a traer a sus propios hijos para que conocieran mejor a su abuela. En cuanto a mí, había descubierto una versión de Lucy que no sabía que existía. Sentada en mi sillón favorito, con una taza de té humeante entre mis manos, permito que los recuerdos fluyan como páginas de un libro que finalmente puedo cerrar con satisfacción. Han pasado meses desde que la verdad salió a la luz, y ahora comprendo que cada lágrima derramada, cada palabra hiriente que recibí, fueron escalones hacia esta versión más fuerte de mí misma. Rodrigo creía que podía destruirme con mentiras y manipulación, pero no calculó que una mujer de 69 años había aprendido a leer entre líneas mucho antes de que él naciera. Cada una de sus estrategias, cada movimiento calculado para alejarme de Carolina se convirtió en evidencia de su verdadero carácter. La grabación que reveló al periodista no fue casualidad. Fue el resultado de décadas observando, escuchando y, sobre todo, confiando en mi instinto maternal. Durante 42 años de matrimonio con Alberto, aprendí que la paciencia es el arma más poderosa que puede portar una mujer. Él me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tome tiempo. Lucy, me decía, tu nombre no es casualidad. Quien sabe esperar, siempre recibe lo que merece. Sus palabras resonaron en cada momento de silencio que mantuve mientras Rodrigo tejía su red de engaños. El dolor fue real, devastador. Leer aquel artículo sintió como si me arrancaran el corazón del pecho. Ver a mi propia hija creer las mentiras de su esposo me hizo cuestionar todo lo que había construido como madre. Pero en esa oscuridad encontré una fuerza que desconocía, la certeza de mi propio valor. Ahora entiendo que cada puntada en mi taller de costura, cada cliente satisfecha, cada peso ahorrado con sacrificio, construyeron no solo mi independencia económica, sino mi dignidad. Mi negocio no era solo una fuente de ingresos, era la prueba tangible de mi capacidad, mi inteligencia y mi determinación. Esta experiencia me enseñó que el empoderamiento femenino no llega con gritos ni confrontaciones. Llega con la sabiduría de conocer el momento exacto para actuar, con la paciencia para reunir las armas necesarias y con la fortaleza para enfrentar las consecuencias. A todas las mujeres que han sido subestimadas, manipuladas o silenciadas, les digo, su poder está ahí, esperando el momento perfecto para emerger y brillar con toda su fuerza. Hoy,
mientras observo mi reflejo en el espejo del baño y veo arrugas que narran décadas de experiencias, comprendo que cada línea cuenta una historia de resistencia. A los 69 años, he aprendido que el verdadero empoderamiento no llega con fanfarrias ni declaraciones grandilocuentes. Llega silencioso, como el amanecer que gradualmente ilumina hasta el rincón más oscuro. Mi negocio de costura ahora prospera con una clientela que me busca no solo por mis habilidades, sino por mi reputación de integridad. Cada puntada que doy lleva consigo la certeza de que construí este imperio centavo a centavo, sin mentiras ni manipulaciones. Las mujeres del barrio me traen sus vestidos para arreglar, pero también sus historias, reconociendo en mí a alguien que entendió que el poder real se cultiva en silencio. Carolina me visitó la semana pasada. Por primera vez en años, se sentó en mi mesa de la cocina sin la influencia tóxica de Rodrigo, susurrándole al oído. Sus ojos, antes nublados por la manipulación, ahora brillan con una claridad que me recuerda a la niña valiente que crié. «Mamá», me dijo mientras sostenía mi mano, «nunca debí permitir que alguien pusiera palabras en mi boca contra ti. José, mi hijo mayor, trajo a sus nietos el domingo pasado. Ver cómo corren por esta casa que defendí con uñas y dientes me llena de una satisfacción profunda. Ellos crecerán conociendo la historia completa, sabiendo que su abuela no fue la villana que alguien intentó pintar, sino la arquitecta silenciosa de la estabilidad familiar. A todas las mujeres que lean esta historia, les digo con la autoridad que dan los años vividos y las batallas ganadas, su momento llegará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará. Cuando ese día llegue, estarán preparadas porque habrán cultivado su poder en silencio, acumulado su fuerza en secreto y construido su arsenal de verdades irrefutables. El empoderamiento femenino no es un grito de guerra, es un susurro constante que eventualmente se convierte en rugido. Es levantarse cada mañana sabiendo quiénes somos sin importar lo que otros digan. Es construir imperios desde la cocina, tejer redes de apoyo desde el salón de costura y documentar verdades desde la mesa del comedor. Si esta historia llegó a ustedes, no fue casualidad. Fue porque necesitaban escuchar que el poder siempre estuvo dentro de ustedes, esperando el momento perfecto para emerger y transformar no solo sus vidas, sino las de todas las mujeres que vendrán después.